Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Josué, Josué capítulo 1, versículo 8. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por estar en nosotros, en la persona de su Espíritu. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Dios, por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos para así estar con usted para siempre. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y estamos terminando lo que tiene que ver con Josué. Y específicamente estos últimos días estamos trabajando con Josué 1, versículo 8. Cuando usted lee la Biblia, descubre que tenemos un Dios que es fiel a sus promesas. Hay una serie que preparamos hace algún tiempo que se llama Jehová peleará por ti. Y los 3 primeros sermones se llaman profecía condicional, cumplimiento de la profecía condicional de Dios. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios tienen una condición. Y aquí en el capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahora añade, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primero la condición y luego la conclusión. Si usted cumple con la primera parte, entonces Dios cumple con la parte que le corresponde. Cuando repasamos lo que hemos dicho, vimos que el Señor Jesús y la palabra. Vimos el Espíritu Santo y la palabra. Jesús y la espada en su boca, Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, etc. Ahora el Espíritu Santo, la espada del Espíritu, Efesios capítulo 6, versículo 17. Y nos detuvimos viendo cómo el Espíritu Santo y la palabra están completamente unidos porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Ahora necesitamos hablar acerca del Espíritu Santo y los escritores bíblicos. Ponga cuidado, por favor. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubre que la Biblia se puede dividir en 3 secciones. Número 1, desde Adán hasta Noé. Número 2, desde Noé hasta Juan el Bautista. Y número 3, desde Juan el Bautista hasta que Cristo venga, hasta la segunda venida. Ahora, mire qué interesante se pone esto. Cuando usted viene al libro de Génesis y estudia lo que pasó desde Adán hasta Noé, en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 2, el primer nombre personal que aparece está en el versículo 2. En el versículo 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es un nombre plural, por tanto representa a un equipo de personas, representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Representa a Ruach Elohim, a Yahvé o Jehová Elohim, y también a Bar Elakim, que es el Señor Jesús, como aparece en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 25.
En el versículo 2, el primer nombre personal que aparece es Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios. Empezando la Biblia nos presenta el Espíritu Santo, número 1. Número 2, si usted sigue mirando, descubre los problemas que hubo con el pecado de Adán y Eva. El problema del capítulo 4 de Caín matando a Abel. En el capítulo 5 aparece otra vez Adán teniendo su bebé. En el capítulo 6, versículo 5, dice que toda la tierra se dañó, la gente se descompusieron, todo el mundo de la intención de su corazón era de continuo al mal. Ahora, en el versículo 3 del capítulo 6, dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo aparece ahora en el Antiguo Testamento, justo a raíz del problema del ser humano, problema de pecado, para trabajar con el ser humano. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El verbo que ahí aparece es un verbo que se usa en los tribunales. Es alegar, es trabajar, es contender, es discutir, es analizar, es confrontar, es lo que hace un abogado cuando está hablando, lo que hace un fiscal cuando está hablando con un acusado. El Espíritu trabajó con los antediluvianos a través de Noé 120 años. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice que Noé condenó a los antediluvianos. ¿Por qué lo condenó? Porque Noé creyó, su esposa creyó, los hijos creyeron, las esposas de los hijos creyeron. Ante el tribunal celestial, los antediluvianos fueron condenados. ¿Por quién? Por la fidelidad de Noé. Desde Adán y hasta Noé, el Espíritu Santo trabajando. 120 años trabajando con esta gente, 120 años escuchando los sermones de Noé, 120 años mirando cómo se construye el arca, 120 años y no creyeron. Ahora, desde Noé y hasta Juan el Bautista, usted encuentra el Espíritu Santo en todas las épocas. Número 1, la época de los patriarcas, el Espíritu Santo. Estudia la historia de Abraham, Isaac, Jacob, y viene entonces y sigue mirando, sigue toda la historia después de Jacob, cuando se va a Egipto con toda la familia, allá está José, toda la historia del Éxodo, el Espíritu Santo. Interesante, hay una frase interesante que dice Dios, mi espíritu los pastoreó, el Espíritu estuvo presente. Luego de la época de los patriarcas, la época de los jueces, la época de los reyes, la época de los profetas, todas las épocas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está presente. Estamos presentando un resumen y luego vamos a ver algunos detalles para ver cómo completamos esto. Siempre presente el Espíritu Santo. Cuando llegamos a Malaquías, usted descubre entonces entre Malaquías y San Mateo que hay un periodo conocido como periodo intertestamentario, 400 años. Pero usted puede estar muy seguro que aunque no apareció ningún profeta, siempre el Espíritu trabajó en el corazón de la gente. ¿Es así o no es así? Nunca el ser humano busca a Dios. Dios siempre busca al ser humano. La salvación es cosa de Dios, por eso la salvación no es un concepto, no es una doctrina, no es un sermón, no. La salvación es una persona y la persona de salvación se llama Cristo Jesús. Me llama la atención algo interesante ahí en Malaquías, en el capítulo número 4, cuando habla acerca de la profecía de Juan el Bautista, que dice que Dios enviaría al profeta Elías. En San Mateo capítulo número 17, el Señor Jesús dice que ese Elías es Juan el Bautista. Ahora llegamos al Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, estudiamos la vida de Juan el Bautista y descubrimos que cuando el ángel le habló a su mamá, le dijo a Elizabeth, mira, el niñito va a ser lleno del Espíritu Santo. Y justamente fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Zacarías, un anciano, su esposa, una anciana, y como quiera quedó embarazada. Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Su mamá, llena del Espíritu Santo. Su papá, lleno del Espíritu Santo. San Lucas capítulo número 1. Luego de Juan el Bautista viene Jesús. Cuando el ángel Gabriel habla con María, le dice que el niño será engendrado por obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautiza, es ungido con el Espíritu Santo y viene en forma de paloma.
Cuando el Señor Jesús va a empezar su ministerio, el Espíritu lo lleva al desierto para que el diablo lo tiente. Jesús y el Espíritu Santo siempre mezclados de una manera interesante. Cuando Jesús se resucita, María viene y se abalanza sobre él y dice, no me toque, que todavía no he subido a mi Padre. Luego, cuando se encuentra con los discípulos, sopla y le dice, recibid el Espíritu Santo. Interesante se hace que le dice, váyanse a Jerusalén y quédense allí hasta que ustedes sean investidos con poder de lo alto. Jesús se va, pero 10 días después se derrama el Espíritu Santo y toma el comando de la iglesia. En el libro de los Hechos vemos el Espíritu Santo trabajando a todo dar con los apóstoles y se ven los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Si usted lee toda la Biblia, descubre entonces que en las cartas de Pablo, en toda la Biblia, descubre la presencia del Espíritu Santo. Cuando la Biblia termina, en el capítulo número 22, encontramos nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 22, mire qué cosa linda. Toda la Biblia, el Espíritu Santo. En todas las épocas, el Espíritu Santo. En todo momento, el Espíritu Santo. Y hoy, el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. ¿Qué dice el verso 17? Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué cosa? Ven. Y el que oye diga, ¿qué cosa? Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿cómo dice? Gratuitamente. ¿Está llamando el Espíritu Santo a la gente? A ver, ¿sí o no? En cualquier rincón de la tierra. El problema no es Dios, no es el Espíritu Santo, no es Jesús. Lamentablemente, el problema es el ser humano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Si Él te llama hoy, dile sí. Pastor, pero usted no sabe quién soy yo. Dile sí. Usted no tiene idea de lo que ha sido mi vida. Dile sí. Usted no sabe los compromisos que tengo. Dile sí. Usted, dile sí. Dile sí. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y añade en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. En Adán todos mueren, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. En Adán todos mueren, pero añade, mas en Cristo todos serán vivificados. O estás en Adán o estás en Cristo. O estás en la carne o estás en el Espíritu. O estás en el hombre viejo o estás en el hombre nuevo. ¿En quién estás tú? No en qué. ¿En quién estás tú? Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer Romanos 8, 1 y entonces dejemos esta introducción y comencemos a trabajar con lo que nos corresponde para hoy. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿En cuál de estos dos lugares está usted? Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay un tercer lugar. Romanos 8, versículo 1. ¿Cómo dice Romanos 8, 1? Ahora pues, ¿qué cosa dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, para los que están en el Espíritu. Versículo número 2, ¿qué dice el verso 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿qué dice ahora? En semejanza de carne de pecado, y acerca del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién nos muestra el trabajo que hizo el Señor Jesús y el valor de su sacrificio? El Espíritu Santo. La clave, el Espíritu Santo. Todos los autores en la Biblia, todos los escritores bíblicos, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Porque la palabra, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No son palabras solo de hombre, es la palabra de Dios a través de los hombres. Por eso, cuando usted lee la Biblia, necesariamente, imprescindible, debe permitir que la Biblia se explique ella misma. A mí me parece, yo creo y imagino, no.
Deje que la Biblia se explique a sí misma. Dios explica su palabra. Y entonces usted dice, como decía Jesús, escrito está en las Escrituras, escrito está. Y usted no se sale de allí porque la Escritura, la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios. Y Cristo vino a la tierra y la autorizó también. Por tal razón, la clave está en creerle a Dios a través de su palabra. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo tener esa relación con Dios? ¿Cómo tener esa amistad con Dios como la tuvo Abraham? Tome tiempo, cada día, a solas con Jesús, para estudiar la Biblia y orar fervientemente, y cuéntele a otros lo que ha ido aprendiendo en la palabra de Dios, y le garantizo en el nombre de Jesucristo que las promesas de Dios serán fieles y verdaderas en la vida suya. Yo honraré a los que me honran, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. Dios no miente. Es triste, vergonzoso y doloroso que las promesas de Dios no puedan alcanzarte. Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Vino Jesús? Sí. ¿Murió Jesús? Sí. ¿Resucitó Jesús? Sí. Entonces ya Dios te demuestra que tiene todo poder y autoridad. Por eso, en el libro de San Mateo capítulo 28, el Señor Jesús dijo, toda autoridad, todo poder, exusía, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y nos da la orden de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y me gusta cuando Él dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué temer? ¿Cuál es la causa? ¿Para qué temer? ¿Cuál es el propósito? Necesitamos conocer a Jesús. Desconocer a Jesús es lo que nos hace vivir vida sin sentido, sin propósito. Nos llena de miedo, de temor y de angustia. Hay un pensamiento, hermosísimo pensamiento. Está en el maravilloso libro El deseo de toda la gente. En la versión que leí está en la página 217. Y este pensamiento siempre me ha acompañado desde que era un adolescente. Dice, en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta paz, había perfecta armonía con el cielo. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras, sino que en todo momento seguía de buen ánimo. Te invito a que venga a la página lavozdelconsolador.org y baje y copie todos los sermones que quiera y copie todos los libros que quiera. Te invito para que tenga todos los últimos sermones nuestros en YouTube a la página La Voz del Consolador Oficial. Esta serie, Jesús en mi casa, ya tiene varias presentaciones. Si viene al canal de YouTube, puede comenzar desde el primer tema y seguir todo lo que hemos presentado. El propósito de esta serie, Jesús en mi casa, es venir en la Biblia desde Génesis y hasta el Apocalipsis, mostrando cómo el Señor Jesús ha estado pendiente y ha estado visitando y trabajando con sus hijos en toda la Biblia, en toda la historia. Por eso comenzamos con Adán y terminaremos al final en el libro de Apocalipsis cuando trabajemos con Juan y veamos el Evangelio según San Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. El empeño de Jesús, el interés de Jesús en buscar a sus hijos. Pienso que ahora sí terminamos la introducción y tenemos que trabajar entonces con el tema de hoy. Recuerde, el tema de hoy es el Espíritu Santo y los escritores bíblicos. Ya vimos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que todos los autores bíblicos, la Biblia, la profecía bíblica, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La clave, el Espíritu Santo. La persona, el Espíritu Santo. El punto de arranque, el Espíritu Santo. Quien inspira, el Espíritu Santo. El centro de todo, el Espíritu Santo. Es triste y es doloroso
que la persona encargada de la iglesia desde que Jesús se fue, que la persona que ha estado en esto desde el libro de Génesis, desde el comienzo de todo, que la persona que es la que convence de pecado, justicia y de juicio, que la persona que produce la regeneración, la conversión, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, que quien hace todo el trabajo sea tan desconocido, el Espíritu Santo. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, le invito a ir a la página lavozdelconsolador.org. Hay una serie que se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. Hay 134, 135 sermones solo del Espíritu Santo. Vaya y cópielo, todo está para copiarlo. Cópielo, escúchelo y aprenda del Espíritu Santo en toda la Biblia. Llénese de la persona del Espíritu de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios descubrimos nada más y nada menos que uno de los escritores bíblicos más afamados en toda la Biblia es Moisés. Moisés. Inclusive es hermoso como Jesús dice. Jesús dice en San Lucas capítulo 24, versículo 27, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en el capítulo 40, versículo 44 de Lucas 24 dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Comienza con la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, si usted lo mira, permean la Biblia entera. Toda la Biblia, esos 5 libros, de alguna manera se introducen. Todos los autores, de alguna forma, tienen que mencionar a Moisés. El mismo Jesús lo hizo. San Juan capítulo 5. Si ustedes fueran hijos de Dios y de verdad creyeran en Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Y ahora encontramos nada más y nada menos que a Moisés lleno del Espíritu Santo, tan lleno del Espíritu Santo, Números capítulo 11, versículos 16 y 17, que Dios le dice, mira Moisés, vamos a ayudarte con la carga, búscate 70 ancianos y voy a tomar del Espíritu que hay en ti para poner en ellos. Mire si estaba lleno del Espíritu Santo Moisés, que Dios toma del Espíritu de Moisés y le da a esos 70 representantes. Y 12 quedaron en el campamento. Y entonces cuando se cumplió lo que Dios prometió, también comenzaron a profetizar, llenos del Espíritu Santo. Y llama la atención cómo José salta y le dice, Moisés, impídeselo. Cosa linda. Y me gusta cómo le dice Moisés a Josué, en un buen dominicano, mira, estate tranquilo. Ojalá que todo el mundo aquí fuera profeta. Ojalá que a todos Dios lo llenara con el Espíritu Santo. Números, capítulo número 11, versículo 29. Vamos rapidito. Aquí el tiempo es traicionero, así que hoy necesitamos terminar esta parte para mañana completar un poco más lo que estamos haciendo. Capítulo 11, Números capítulo 11, versículo 29. ¿Cómo dice el versículo 29? ¿Cómo dice el verso 29? 11, 29. Y Moisés, ¿qué dice? Le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá, ¿qué cosa? Todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¿Y qué dice ahora? Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Sobre cuántas personas quiere Dios poner su espíritu? Sobre todos. ¿Cuántas había en el aposento alto? ¿Cuántos fueron llenos del espíritu? 120. Y cuando bajaron del aposento alto, ¿qué cosa hicieron? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a predicar. Permiten que haga una pregunta incómoda y le dé una respuesta difícil y que se incomoden un poco. ¿Lo quieren o no lo quieren? A ver, ¿la quieren o no la quieren? ¿No le va a gustar? ¿Hago la pregunta? Bien, pregunta número 1, pregunta de examen. ¿Cuál es la prueba más contundente de que una persona está llena del Espíritu Santo? Respuesta que no le va a gustar. Que tiene amor por las almas que se pierden. ¿Suena bonita la respuesta, verdad que sí? ¿Qué cosa tiene? Tiene amor por las almas que se pierden. Y ya sea que predique, que ayude, que sirva, que haga lo que sea, hace algo para que las almas se salven. Y la doña me decía, pastor, yo no predico, pero yo cocino. Y le doy comida a los que están en la calle que no tienen que comer. Pastor, yo no predico. Empezaba a llorar. Pero comparto lo poco que tengo. Pastor, yo no predico. Pero ¿sabe lo que hago?
que toda la semana, de lo que me gano a la semana, que no es mucho, yo nada más me gano en la pollera de 250 a 300 dólares. Y yo cojo 50 dólares, a veces 70, y compro 3 sermones, me venden 3 CD y yo voy y los regalo. Y ahí fue que me partió el corazón. ¿Cuántos CD usted quiere, hermana, para repartir? ¿Cómo? Alabado sea Dios. Somos chismosos, ustedes sigan calladitos para que les siga contando el chisme, pero no voy a contar nada, me voy a quedar aquí. Vamos a seguir con el sermón, sigamos con el sermón. Amigo, amiga, escuche esto, por favor. Escuche, por favor. ¿Qué es lo que es? Lo que ya ha sido. ¿Qué será lo que ya fue? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Tanta monería con la gente. Que rico, que pobre, que blanco, que negro. Qué tontería. Dele tiempo y usted verá. ¿Que van a terminar dónde? La vida es una oportunidad de dar a conocer a Dios. Es una oportunidad que el cielo nos da para medir nuestra aptitud con P y nuestra actitud con C, si nos pueden conceder la vida en la patria celestial. ¿Con qué se puede comparar vivir en la casa de Dios, vivir con los ángeles, vivir delante de la presencia de Dios? Amigo, amiga, no se deje engañar. No se deje engañar. A veces dedicamos el tiempo, los talentos, los tesoros, todo a las cosas que se van a quemar aquí. ¿Cuántos funerales han tenido que hacer de gente muy rica y muy famosa? Y le digo la verdad, todos mueren de la misma manera. Un que más fino, que más que sé qué. Pero olvídese, muertos, muertos son. Muertos, muertos están. Ese hacía un funeral de una familia muy distinguida en un lugar, bueno, un funeral. Y aquello era, pero bueno. Hay un problema conmigo y es que el gozo del Señor mi fortaleza es. Hay una frase que dice, nada le puede entristecer cuando Jesús le alegra con su presencia. La esposa del señor que había fallecido estaba sentada así y los hijos al lado. Aquello era, bueno, muchas personas de diferentes, muchas personas. A mí se me fue la emoción de la predicación, se me fue el tino y se me olvidó que era un funeral. Y el muerto está, el féretro está ahí detrás con el muerto adentro. Y a mí me tocó predicar aquí delante con el púlpito, como no vi al Señor, que estaba muerto ahí. Pues me emocioné tanto y en medio del sermón de la esperanza, de la resurrección de la vida en el cielo, de la garantía y la seguridad de Dios, como el Espíritu Santo es la garantía, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, de la salvación, como Dios asegura y garantiza, no solo con su palabra, sino con los hechos, que nuestra salvación está garantizada y asegurada, que cuando nos aferramos a Jesús no importa nada ni nadie. Y ahí predicando se me fue que era un funeral y de repente he dicho algo y todo el mundo empezó a reír. Ay, cuando yo miro para atrás, que veo el muerto, digo, ahora sí se arregló la cosa. Miro para adelante y veo a la señora, y ella es la primera que se está riendo. Y se pone en pie, lloraba y se reía los hijitos, cosa linda. Abajaba la cabeza riéndose también. En ese tiempo no había esta cuestión de ponerse cosas en la cara. Y ella levantó la voz y dijo, pastor, siga con su sermón. Por eso lo invitamos, porque mi esposo se entregó a Cristo Jesús y murió con la esperanza de verle en las nubes de los cielos cuando Cristo venga y resucite. Y nosotros tenemos la misma esperanza. Y comenzó todo el mundo a aplaudir. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces vivamos esa experiencia y eso ayudará a la gente. Moisés lleno del Espíritu Santo. Cuando usted viene al libro de Josué, encuentra que, cuando viene a Josué, encuentra que en Números, capítulo 27, versículo 18 al 23, Dios le da la orden a Moisés de que coloque sus manos sobre Josué para pasar la dignidad de Moisés sobre Josué, para llenar con el Espíritu a Josué. Y cuando Moisés lo hace,
Entonces Josué fue lleno del Espíritu Santo. Números capítulo 34, Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Vamos rapidito. Deuteronomio 34, 9. Recuerde, usamos el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa eso? Presentaremos la Biblia y solo la Biblia. Y la Biblia se explicará a sí misma. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. ¿Cómo dice el verso 9? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno ¿de quién? Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿De quién estaba lleno Moisés? Del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Josué? Del Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. ¿De quién deberíamos estar llenos nosotros? Del Espíritu Santo. Cuando una persona que ha estado cerca de Satanás, cuando una persona sirve a Satanás y se encuentra con usted, la persona sabe si usted está lleno del Espíritu Santo. Y es interesante cuando abren la boca y dicen lo que dicen. El Espíritu Santo es real, no es una influencia, ni un... No. El Espíritu Santo es una persona divina. Vaya a la página lavozdelconsolador.org y copie el libro El Espíritu en la vida familiar. No tiene que pagar, no le van a pedir, no le van a decir que dé una ofrenda, no va a decir nada. Nada más vaya y copie el libro. Vaya y copie todos los libros que quiera en la página y póngalo en su dispositivo electrónico y aprenda más del Espíritu Santo. Vaya a YouTube, que es lo más que se usa, y vaya a la página La Voz del Consolador Oficial y mire cuántas series sobre el Espíritu Santo. Cópielas en audio, en video, mírelas, compártalas. Es tiempo de compartir las bendiciones de Dios. Y aquí hablemos de David. Saben que David escribió muchos salmos. Veamos ahora el Espíritu Santo y David. David escribió. Mire qué cosa linda. Vamos por parte. Hay algo tan hermoso y profundo con David que el Señor Jesús menciona. Pero vamos por parte. Número 1, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel 16, 13. Vamos rapidito. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Por qué presentamos la Biblia? Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda y doctrina. ¿Qué dice el versículo 13? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. ¿Cómo dice el verso 13? Y Samuel tomó el cuerno del aceite, ¿y qué dice? Y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Y qué dice ahora? Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Quién vino sobre David? El Espíritu Santo. Y aquí hay algo interesante que lo voy a dejar como un punto de estudio para usted o de meditación, y posiblemente hasta le duele la cabeza meditando sobre eso. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. Vamos rapidito. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Dice el versículo 2. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice David? Ha hablado por mí, y su palabra, ¿qué cosa? Ha estado en mi lengua. ¿Estaba lleno David del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿Estaba lleno o no estaba lleno? ¿Estaba lleno o no estaba lleno? ¿Cometió muchos errores David? ¿Sí o no? Bueno, aquí viene la partecita para que usted medite, pero medite en su casa, porque si se pone a meditar aquí entonces no va a oír el resto del sermón y ya tenemos que ir aterrizando. Salmo 51, versículo número 11. ¿Qué dice el Salmo 51, versículo 11? ¿Qué dice David? Salmo 51, versículo 11.
Dice el verso 11, no me eches de delante de ti. ¿Y qué dice ahora? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. La pregunta es, ¿estaba lleno David del Espíritu Santo? Sí. ¿Tenía David el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos a hacer un poco de teología para que la cosa se ponga más sabrosa. Capítulo 1, Hechos, versículo 16. Hechos, capítulo 1, versículo 16. Veamos qué pasa con David y el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué tantos pasajes de la Biblia? Recuerde que Dios usó su palabra para crear el universo y crear todo. Recuerde que en la creación de Adán, Dios condescendió. Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Dios sopló aliento de vida en Adán y fue un ser viviente. Dios saca a Eva de la costilla de Adán. Por tanto, toma de la vida que le dio a Adán y se la da a Eva. Pero todo lo demás se creó con la palabra de Dios. Todo lo que existe se creó con la palabra de Dios. Ahora, cuando usted estudia la palabra de Dios, usted está en una situación ventajosa. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está recibiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra del Espíritu Santo. Su Espíritu me dio vida, dice el Salmo. Mire qué interesante esto ahora. Hechos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Hechos capítulo 1, versículo 16, dice Pedro, varones hermanos. ¿Qué cosa dice? Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, ¿qué dice ahora? Antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Había dicho David, hace un rato lo leímos, que el Espíritu habló a través de él, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Le gustaría que el Espíritu hable a través de usted? A ver, ¿sí o no? El lugar se llama Zona Roja, el país se llama Costa Rica y la ciudad San José. Me invitaron a la Zona Roja a predicar la palabra. En la zona donde nadie ni la policía quiere entrar por ahí. Y cuando nos reunieron aquella gente, aquel sábado al mediodía, en la tarde, prepararon comida para ellos, el gancho era, le vamos a hacer una comida, ustedes vienen y lo que tienen que pagar es oír al pastor predicar. Y allí vino el equipo. Cosa linda, mamá. Oiga, mi madre. Bueno, nos pusieron a todos en un rinconcito del salón, un segundo piso. Éramos como las ovejitas porque ahí venían los lobos, compadre. Tanto hombres como mujeres que subían por esa escalera, la pinta que tenían era de terror. En mi vida he visto yo tanta gente con la cara rara como en ese lugar. Porque una zona roja donde la policía no entra. Y si usted entró ahí es a su propio riesgo. Y allá vienen entrando este equipo, hombres y mujeres, que usted le miraba a los ojos, y mirarle los ojos es una ofensa. Usted tiene que mirar por otro lado. Así que había que mirar para otro lado y después curiosear mirando. Y entraron, se acomodaron en el salón, porque le ofrecieron su comida, compadre. Una comida caliente, apetitosa. Cantaron, los hermanos cantaron, y los tipos ahí. Terminó el canto y entonces ahora me tocaba predicar a mí. Digo, ay Señor, ¿y qué cómo decir aquí ahora? El jefe estaba sentado en el centro, con barba, el pelo largo, y una mirada fría, así como que te quería rebuscar el centro de tu corazón. Y yo dije, pero yo no tengo por qué apretarme, porque yo estoy aquí porque el Señor lo quiso, y el Espíritu Santo que va a trabajar con esta gente. Oigan, y aunque ustedes no lo crean, esta boca se abrió y empezaron a salir palabras. Y yo me decía, mi madre, ¿de dónde me había inventado yo todo esto? ¿De dónde sale todo esto? Y la Biblia dice, pero ¿y cómo? Y este sermón, y la Biblia dice. Amigo mío, el Señor que estaba en el centro me miraba y yo lo miraba. Y miraba para arriba y nos conectábamos otra vez, y me miraba y yo lo miraba. Y empecé a hacer preguntas y con la cara muy disimuladamente él empezó a hacer que sí, cosa linda, mamá. Al final ya hacía que sí con la cabeza, sí. Y los otros que estaban al lado, que ven que el comandante dice que sí, pues ellos también empezaron a decir que sí. Y al final del atrevimiento, ay Señor. Alguien dijo que cuando tú vienes de la guerra no puede ser igual.
Y yo le puedo decir que duré 20 años en la guerra, pero guerra espiritual en cuantos lugares no se imaginan. Y ahora que me veo aquí disfrutando de mi país, sentado, tranquilo, pensando cuando era niño, cuando era bebé, cuando crecía, era un adolescente, cuando vine y me senté aquí en ese banco, después que me bautizaron, cuando llegué la primera vez en la iglesia y me senté en el tercer banco, y Carlos Castro estaba dando la clase aquí para visitantes. Ahora me pongo a pensar y me veo ahí sentado, 18 años, saliéndome la barbita, y un supuesto afro, cosa linda, mamá, un supuesto afro tan feo, tan raro. Ay, Señor. Y salir y ir a todas esas guerras espirituales y regresar, puedo decirle que todavía el Espíritu puede hablar a través de usted. Amén. Y ver los milagros y las maravillas. El primero que se puso en pie fue aquel caballero alto y fuerte, con los ojos húmedos, pero todavía con la cara dura. Cuando esa gente vio que ese tipo se puso en pie, todos se pusieron en pie. Y entonces le dije, es fácil ponerse en pie, muy fácil, pero atrévase a venir aquí al frente. Desafíese usted mismo y dé un paso al frente, mostrando a los seres humanos y al universo y al mundo y a todo el mundo que usted se coloca del lado de Dios. Oh, caramba, el tipo se puso. Desde que vieron todo, como así. Entonces empecé a llorar yo. Ahí me agarraron a mí. Ay, Señor, Dios mío. En la tarde, 2 personas, un hombre y una dama, que recibían estudios bíblicos de este anciano que me invitó, se bautizaron esa tarde. Qué cosa linda. Cuando llegaron a la iglesia, me recuerda un juicio, porque, ay, señores, decimos tantas barbaridades. Cuando yo llegué ahí, miré la cara de aquella gente, tenían cara así como de demonios. Y eso me recuerda un juicio que participó HMS Richard en un tranvía de eso viejísimo. Un tipo le puyó un ojo a un niño, a una niña, no sé, y le dañó el ojo. Y él tuvo que ir a juicio. Y él recuerda que había alguien que dijo que el tipo tenía una cara de demonio. El juez le preguntó, ¿usted ha visto al demonio? Y la persona dijo, no, pues entonces no escriba eso. Si usted no ha visto al demonio, creo que está haciendo cara de demonio. Hable claro. No, pues está bien. Entonces ahora me da risa porque yo no he visto al demonio así, pero aquellos tienen la cara rara. Y aquellas 2 personas que fueron bautizadas, qué cosa linda, cuando bajaron en la escalera del bautisterio, qué cosa linda, cómo la cara era distinta, cómo le brillaba. Y entonces me informaron que el anciano que me invitó para predicarle a esa gente había pasado 10 años en ese lugar como uno de ellos. Pero alguien vino y le predicó y él aceptó a Jesús y ahora él era el que hacía la comida, el que buscaba a la gente, el que le predicaba. Y cada cierto tiempo alguna de esa gente se bautizaba y se entregaba. Y él se mantenía firme, firme y firme. Y con lágrimas me decía, si Dios me buscó a mí, entonces yo tengo que buscar a cada uno de ellos. No sabe, pastor, cuántos ya se han bautizado. Y aquellas 2 personas que se bautizaron cuando bajaron la escalera, ay, Señor. Y los hermanos rápidamente comenzaron a buscar maneras y formas de conseguirle trabajo, de ubicar en algún lugar para ayudarle y que salieran de vivir en ese lugar. Estamos en este mundo de pecado y de maldad. Jesús viene muy pronto. Estamos aquí con una misión, la misión de Dios, que es la misión de Jesús, que es la misión del Espíritu Santo, que es la misión de los ángeles, que es la misión de los apóstoles, que es la misión de los discípulos de Jesús, que ahora es tu misión y mi misión y es la misión de Dios. Buscar las almas que se pierden para llevarlas al cielo. Todo se quemará aquí. Lo único que llevaremos al cielo son las personas. Lo único que llevaremos al cielo. Es posible que hoy, con 61 años que tengo, no tenga nada en este mundo. Pero una cosa sí le aseguro, que hay mucha gente, muchos muertos ya, que tienen su nombre en el libro de la vida y los veré en el reino de los cielos. Amén. ¿Quién es el más rico entonces? Sus riquezas aquí se van a quemar, aquí se van a quedar. Pero amigo mío, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué cosa linda cuando Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrá tesoros en el reino de los cielos. Y dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tiene el joven rico? Nada. Zaqueo era un ladrón. ¿Qué hizo Zaqueo? Sin que le pidieran, dio la mitad de sus bienes porque Cristo vino a su vida. Y a lo que había dañado o había defraudado le devolvió 4 veces más.
Y me imagino que como Job, después de la prueba, las bendiciones vinieron más abundantemente. Amigo, amiga, hermano, hermana, unámonos para cumplir esta santa misión. Hagamos tesoros en el cielo, donde los ladrones no hurtan, donde no minan ni hurtan. Hagamos tesoros en el cielo. Y esos tesoros que se conviertan en seres humanos. Se imagina vivir por la eternidad, personas dándole las gracias, porque usted fue el instrumento del Espíritu para llevar el Evangelio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Aterricemos. Cuando usted lee en la Biblia, descubre, hay tantas cosas lindas. San Mateo capítulo 22, versículos 43 y 44, Jesús cita a David, lo que David dijo de Jesús, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está diciendo que el Padre le dijo a Jesús, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Daniel, bendito Daniel, Daniel capítulo 4, versículo 8, versículo 9, versículo 18, Daniel tenía el espíritu de Elohim, dice el espíritu de los dioses santos. En arameo Elahim, el espíritu de Elahim. Por eso en el capítulo 3, versículo 25, habla de hijo de Elahim, hijo de los dioses. Daniel estaba lleno del Espíritu Santo, Daniel estaba lleno del Espíritu, por tal razón Daniel tenía un espíritu superior, un espíritu distinto. Daniel capítulo 5, versículo 11, 12, 14, Daniel capítulo 6, versículo 3. Me gusta la Biblia, me encanta la Biblia. Amigo mío, si quiere escuchar a Dios, lea la Biblia. Isaías, Hechos capítulo 28, versículo 25 al 27, dice Pablo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, lleno del Espíritu Santo. Miqueas capítulo 3, versículo 8, estoy lleno del Espíritu y de poder, dijo el profeta. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, mire qué cosa linda. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 15, encontramos a los apóstoles en el aposento alto y encontramos a un equipo de autores bíblicos. Allí está Pedro, allí está Mateo, está Juan, está Jacobo y está Judas. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo y entre ellos estaban todos estos autores. Luego viene Pablo, el apóstol Pablo, a quien Jesús tumba de un caballo cuando va para Damasco. Y es hermoso leer el capítulo 8, versículo 17, capítulo 13, versículo 9, capítulo 15, versículo 18 y 19. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿le gustaría ser lleno o llena del Espíritu Santo? Amén. ¿Le gustaría estar tan lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu forme a Cristo en usted, quien es la esperanza de gloria? ¿Le gustaría o no le gustaría? Póngase en pie conmigo y a ver si le gustaría que suceda este proceso en la vida suya. Póngase en pie conmigo. Segunda de Corintios capítulo 3. Mire qué cosa linda. La Biblia es un manantial, no hay manera de agotarla. La Biblia es un manantial, tengo más de 40 años estudiándola y cada día descubro que soy más ignorante. A medida que uno va creciendo en la palabra de Dios, descubre que uno sabe menos. Dice Segunda de Corintios capítulo 3, ahora sí, Segunda de Corintios capítulo 3, mire qué cosa linda. Versículo 18, vamos a leer el 17 y 18 para que terminemos. ¿Cómo dice el 17? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa dice? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿como por quién? Como por el Espíritu del Señor. ¿Le gustaría ser tan cambiado por el Espíritu, tan cambiada por el Espíritu, que su vida refleje la belleza y la santidad del carácter de Jesús? ¿A cuánto le gustaría? ¿Pueden levantar la mano? Amén. Y una más. ¿Le gustaría a usted ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito de, ¿para qué? ¿Qué cosa dice ahora?
anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, atributos, perfiles, características, bellezas. ¿Le gustaría a usted, amigo o amiga, reflejar la belleza de Dios, la belleza de Jesús? Que el que le conozca a usted sepa que usted ha estado con Dios, que su vida sea una inspiración para que ellos acepten a Jesús y el Santo Espíritu les cambie y alcancen la salvación y la vida eterna. ¿Le gustaría eso? Levante la mano conmigo y terminemos este asunto con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Querido Dios, le rogamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y llene de luz todas esas zonas oscuras de nuestra mente. Que el Santo Espíritu venga y nos cambie, nos transforme. Que el Santo Espíritu venga y comience ese proceso de regeneración, conversión, arrepentimiento, nuevo nacimiento. Que el Santo Espíritu venga y forme a Cristo en nosotros, quien es la esperanza de gloria. Que el Santo Espíritu venga, Señor, y nos cree a la imagen y semejanza de Jesús. Que el Santo Espíritu venga y nos dé la mente de Cristo. Señor, nos entregamos en sus manos. Haga con nosotros su voluntad. Llene nuestra mente, nuestro ser de amor por los que se pierden. Y ya sea lo que sea, Padre, conforme a los dones espirituales que el Espíritu da, motívenos, inspírenos, capacítenos, prepárenos y láncenos para cumplir la misión de su vida, que es la misión de nuestra vida, llevar almas al reino de los cielos. Nos entregamos en su mano santa, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.